Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Santa María de Nazaret de Surquillo y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre Word, Microsoft Word, del Office. Padre, ¿qué es Word para usted? Bueno, tu tema es la verdad que bastante sorpresivo para mí, pero ya que quieres hablar de Microsoft Word, vamos a hablar. Antes que nada, un saludo a tu abuelita, nació Ángela, que hoy cumple 91 años. Desde aquí, mi bendición y también mi oración por ella. Bueno, tú me preguntas sobre Microsoft Word y eso me trae recuerdos de cómo yo empecé a usar la computadora. Como tú sabes, yo he estudiado ingeniería civil. ¿En dónde? En la UNI, En la en la UNI. Universidad Nacional de Ingeniería. Y ahí llevé el curso de programación digital, una asignatura muy complicada. Tú sabes que la UNI tiene un alto nivel y ya entonces salían programas interesantes para ingeniería, AutoCAD más para arquitectos, pero también para ingeniería civil salían programas para calcular estructuras, calcular fuerzas, diseñar edificaciones. Y por lo tanto yo no he usado lo que se llaman los programas de textos cuando era ingeniero, porque en la uni todo es matemáticas, todos son números. Recién cuando entro al seminario, en el año 1998, comienzo a estudiar letras, porque repito, en la uni todos son números. Entonces yo entro al seminario el año 1998 y recién comienzo a empaparme en lo que son letras, la filosofía. Nos dejaban trabajos en el seminario y es ahí donde yo empiezo a escribir en Word. Fíjate que cuando me envían a Pamplona, A Navarra. Navarra es, digamos, la zona y Pamplona la capital. Entonces también ahí estudio la teología, en la teología hay que leer mucho. Y yo no tenía laptop entonces, usábamos las computadoras del seminario de Pamplona. Y cuando ya me ordenan sacerdote y me envían a la licenciatura, un sacerdote me dice, tienes que comprarte una laptop, porque vas a sacar tu licenciatura, luego tu doctorado seguramente, y vas a tener que escribir bastante. Yo lo tomé un poco a la ligera, pero bueno, me compré una laptop, mi primera laptop la compré ya en Pamplona, y a partir de ahí, estoy hablando del año 2004, hasta ahora, pues no he dejado de escribir. La primera vez que me metí con todo a escribir fue el doctorado, antes la licenciatura, y a partir de ahí ha seguido pues una serie de textos escritos en Microsoft Word. O sea, si tú me dices cuál es el programa que más uso, Microsoft Word, porque como tú sabes, de alguna manera creo que me conoces bien, he escrito muchos libros y todos ellos han sido en Microsoft Word. Ahí en Microsoft Word se hacían los machotes para los ratitos de la editorial Paulinas. Sí, pero te cuento un poquito. Yo cuando quiero escribir un libro, primero cojo un papel, un lapicero, y pongo las ideas, hago esquemas. No te olvides que tengo formación de ingeniero, entonces pongo esquemas, más o menos pienso cómo tiene que estar el texto, en una estructura. Y no te olvides además que los primeros libros no son los ratitos, sino es... Yo pensaba que sabías cuál es el primer libro que he escrito. María de Satanudos, No, María en él. Purgatorio. No, María y el Purgatorio. Y el Entonces Purgatorio. caíste en la trampa, no es María, María y y el el Purgatorio. Purgatorio. Sí. María y el Purgatorio. Sí. Entonces, para hacer un libro hay que tener un esquema. Primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo. Y luego ya paso a escribir. Pero primero está acá, luego pasa al esquema y luego uno pasa a escribir en el Microsoft Word. Sí.
Y también para las columnas que tenía en el correo mariano, también utilizó Microsoft Word. Sí, de hecho las primeras páginas que voy a escribir son para el correo mariano. Yo le tengo mucho cariño al correo mariano. Agradezco a las hermanas Cotaquispe, que eran las que llevaban a cabo este trabajo titánico de publicar correo mariano. Ellas me invitaron a escribir. Así empezó mi carrera de escritor, entre comillas, si se puede llamar carrera, porque no tengo la menor intención de ser un escritor, soy sacerdote, pero empecé a escribir columnas en el correo mariano. ¿Y qué tan importante es el Microsoft Word para la Iglesia Católica en el mundo? Bueno, mira, tu pregunta la respondo que todo lo que sirve para comunicar la palabra de Dios, bendito sea Dios, hay que usar todos los medios que nos ofrece la tecnología para llevar el Evangelio. Si San Pablo viviera hoy, estoy seguro que San Pablo estaría escribiendo, mandando mensajes, utilizaría todos los instrumentos que hay hoy para llevar la buena noticia que es Cristo. ¿Qué tan importante es Microsoft Word para actividades web de parroquias? Bueno, ya que has hecho esta pregunta, yo también en mi vida sacerdotal, la otra semana cumplo 20 años. de sacerdote. También me ha gustado hacer publicaciones para las parroquias. En las parroquias donde he estado me ha gustado hacer las novenas, yo mismo escribí las novenas. No es que Los trípticos. quisiera porque yo rechazar lo que ya hay, sino que me gusta usar material propio. Entonces yo mismo preparo las novenas, los trípticos, como tú has dicho. Sí, en el santuario habían trípticos que usted mismo hacía, ¿no? Y también en Cristo Sacerdote, tú te acordarás, en Cristo Sacerdote publicamos bastante, teníamos el boletín también de Cristo Sacerdote que tenía mucha acogida, teníamos la hora santa también con folletos en Cristo Sacerdote, fue una experiencia muy bonita con la gente de ahí, muy piadosa, y por supuesto tú has mencionado la Divina Misericordia, donde he estado 5 años y hemos publicado cantidad de folletos, creo que los he empapelado demasiado a los feligreses, y creo que los he empachado de papeles, pero la gente pedía y la gente siempre me tocaba a la puerta de la sacristía: padre, tiene el folletito que se rezó en la hora santa, que no estuve pero quisiera leerlo. Entonces eso anima porque se ve que la gente lee. Usted, para hacer los trípticos, los folletos, hacía el procedimiento de hacer 3 columnas y escribir 3 columnas de texto que se para que se manifieste el tríptico, ¿no? Bueno, ya que has preguntado esto, quisiera yo mencionar a personas que yo les daba el texto. Yo escribía en A4 y siempre he escrito en A4, ¿de acuerdo? O sea, siempre Bien. yo hago el texto en A4. Y en las parroquias donde he estado me he encontrado con gente muy capaz, gente muy colaboradora, gente que te apoya, gente que suma y que no resta. Y por ejemplo, Cristo Sacerdote me apoyó bastante en lo que era el tema de la multiplicación de los folletos. El gordito Javier, ¿te acuerdas? El gordito Javier. Ya. También la señora Pilar, la secretaria, muy buena señora, muy piadosa. Y luego en la Divina Misericordia, Charo, la encargada de liturgia, era la que se encargaba de armar con las sillas que le daba los folletos de la hora santa. También agradezco a Laura Granados y su esposo Franco, que hacían los diseños de los trípticos. O sea, yo me tengo que apoyar en gente que sabe más que yo en cuestiones de diseño. Ah, bueno, pero en la uni le enseñaron a manejar el Word, ¿no? El Microsoft Word. Claro, pero A4, ¿no? Yo ahí llego y necesito que alguien me apoye con el diseño, que salga bien bonito su imagen. Eso ya se lo delegaba a personas que sabían y por eso salían los trípticos bonitos y bien armaditos. Aunque el contenido puede ser que venga de mí, todo el trabajo completo implica también la diagramación. Pero usted, padre, en Microsoft Word pone orientación de página y puede salir en vertical el tenor o puede salir en horizontal.
¿no? Es otra de las bondades. Sí, pero como te digo, yo ya me acostumbré a redactar en A4 todas las ideas y luego a las personas que yo veo que puede apoyarme, que han sido muchas personas en estos 20 años y agradezco a todas esas personas, solo he mencionado algunas, puedo mencionar a más, me han ayudado mucho con la diagramación, los dibujos, las sugerencias. También agradezco, por ejemplo, a José, taxista, si lo conoces de tu parroquia. Sí, sí. José es quien me ayuda con la multiplicación de los folletos, es una persona muy servicial, hace las fotocopias a precios módicos. O sea, es todo un equipo y bendito sea Dios porque todos tenemos que participar cuando se trata de difundir la palabra de Dios. ¿Qué recursos y qué herramientas del Word pone más en práctica con frecuencia? Mira, yo te voy a ser sincero, yo uso el Word pero de una manera muy básica, no soy un tigre como lo eres tú, Ya. no hago trípticos con el Word, no hago cosas extraordinarias. Si tú me preguntas, padre, ¿qué usa más? Bueno, aparte de lo básico para escribir, el cortar y pegar y para ir a las fuentes, no te olvides que cuando nosotros hacemos textos en la iglesia tenemos que acudir a las fuentes. Las fuentes son la Biblia, la tradición, el magisterio. Entonces yo necesito la Biblia, entro a una página de la escritura, de web, cortar, pegar, ¿no? Por ejemplo, citar a los padres de la iglesia, que forman parte de la tradición viva de la iglesia. San Agustín. Por ejemplo, San Ambrosio, que es tu santo, por el hambre que tienes. Ya. Y otros padres, necesito ir a páginas serias, católicas, donde se presentan citas de los padres y el magisterio. Por ejemplo, yo uso mucho el catecismo. Yo uso mucho el catecismo porque el catecismo expresa la fe de la iglesia. Entonces necesito ir al catecismo, cortar y pegar y luego armo el texto. Ya, y para redactar los artículos periodísticos del Correo Mariano, ¿cómo empezaba, cómo daba pie a ese artículo? ¿Cómo Bien. empezaba a escribir? ¿Por dónde se centraba? Bien, primero tener en la mente lo En que el voy Word. a explicar. Si uno no tiene en la cabeza la idea, uno escribe cualquier cosa y sale un zafarrancho, una chanfainita. ¿Te suena esto de chanfainita? Sí. Al guerrazo, como dice, a la champa. Entonces tenemos que seguir un hilo conductor. En el Correo Mariano yo seguía las verdades de la fe. Dios, Trinidad, Jesús, Espíritu Santo, la Iglesia, la Virgen, un orden. Y dentro del texto, una idea central expresada en 3 partes. Y empezaba siempre con una anécdota graciosa, un cuentito, una broma, para captar la atención. Y así se desarrollaba el texto. Ahora, una cosa es una columna, otra cosa es un libro de difusión y otra cosa es un libro de teología. ¿Me O un entiendes? tríptico. Pero, o sea, ¿qué más sabe hacer o qué más le gusta hacer en Word? ¿Qué más? ¿Qué le gusta, qué le encanta hacer en Word? Mira, doctor, a mí me enseñaron en el seminario y lo escuché en Pamplona, tuve muy buenos profesores en Pamplona, grandes sacerdotes, ¿Recuerda uno? brillantes, grandes teólogos. ¿Cómo se llamaba su profesor favorito de Pamplona? Por ejemplo, un tigre era el padre Mariano Artigas, que era físico, había sido físico y luego sacerdote, enseñaba filosofía de la naturaleza, filosofía de la ciencia. Otro tigre de tigres, el padre Mateo Seco, enseñaba Dios uno y trino. El tigre de la escatología, Father Yeye Alviar, Father porque era filipino y hablaba inglés. Y así podría mencionarte, pero vamos a ver, ¿a qué voy? Que una cosa es un artículo que tiene que ser sencillito, ágil. ¿Ya? Otra cosa es un libro asequible a todos, que también tiene que ser ágil, pero más grueso que un artículo. Por ejemplo, los ratitos. ¿Ya? Los ratitos, yo sé que la gente los lee y entiende. Y otra cosa es un libro de teología, que ya uno tiene que hacer, entre comillas, volar a la gente, porque la teología es pura y dura. Entonces, un libro de teología que, aunque ya tiene 2 ediciones, hay que esforzarse en entenderlo y mover neuronas, más de las que hay que mover para otro texto,
es, por ejemplo, la Santísima Virgen María y el Purgatorio. Entonces no es lo mismo escribir un libro de divulgación popular, como Los Ratitos, que un libro de teología. Para escribir un libro de teología ya uno tiene que acudir a más fuentes, armar un cuerpo de reflexión teológica, y la teología implica un esfuerzo intelectual para expresar de la mejor manera la verdad de la fe, pero también contribuir a profundizar en esas verdades. Entonces, ya que me preguntas sobre esto, mira, desde el año 2015 o 2016, sí, 2015 a 2016, yo todavía no termino un libro de teología que lo empecé, estaba, me acuerdo, en la parroquia Santa Rosa. ¿Te acuerdas de la parroquia Santa Rosa? Sí, la de Lince, la de Mariscal Miller. Donde tú también ibas a buscar, pues, ¿te acuerdas? Sí, donde vivía la abuelita Julita. Donde también arrasaba con los sándwiches. Sí. Mira, yo comencé O ahí... me comía los plátanos para tener más potasio en mi organismo. Y me acuerdo cuando me celebraron el cumpleaños ahí en la parroquia Santa Rosa de Lima, que por cierto te tomaste un selfie con mi mamá, Sí. en 2016, y me habían puesto los sándwiches en la mesa. Sí. Tú viniste y le dijiste a la gente, el padre no come sándwiches, y te llevaste la fuente. Sí, y como un dragaldabas le di trámite. Bueno, ¿a qué voy? Que cuando estaba en Santa Rosa comencé a escribir un libro sobre la escatología, manual de escatología, un manual, que en principio debería tocar estos temas: la muerte, juicio particular, purgatorio, cielo, infierno, resurrección, segunda venida del Señor, juicio final, transformación del mundo. 9 capítulos. ¿Sabes en cuántos capítulos estoy en estos casi ya 8 años? Solamente he podido hacer 2 capítulos. Porque para hacer un libro de teología tienes que sentarte, tienes que meditar, tienes que buscar libros, y eso implica tiempo. Y yo, te lo he dicho muchas veces, soy antes que nada sacerdote. Entonces yo tengo prioridades. Para mí no es lo primero escribir. Si escribo es porque he tenido puchitos de tiempo y estos libritos sencillos salen relativamente rápido, pero un libro de teología ya no es tan fácil hacer. Pero mira, ya que preguntas, yo tengo que agradecer a un sacerdote de la Universidad de Navarra que ya murió, el padre José Ramón Villar, un tigre de la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? ¿Qué estudia la eclesiología? El estudio de la iglesia. Ah, Eclesia o eclesio, iglesia, ya, está bien. logía, estudio. El padre José Ramón Villar hace años me llamó, es un sacerdote muy prestigioso, ya murió, y me dijo: Carlos, quiero que contribuyas al diccionario de eclesiología que se va a publicar a nivel mundial. Y quiero que tú escribas la voz. ¿Sabes lo que es una voz en un diccionario? Ah, no le O sea, podría en un decir. diccionario de teología, ¿Ya? una voz es, por ejemplo, Trinidad, Espíritu Santo, Iglesia. Entonces te dan ese tema y tú tienes que desarrollar como si fuese un diccionario lo que implica. ¿De acuerdo? Ya. Y a mí me dio la voz Mater Ecclesia. ¿Qué significa Mater Ecclesia? Madre de la iglesia. No, madre iglesia, la iglesia como madre. Mater Ecclesia. La iglesia como madre. Entonces yo le entregué el texto y con alegría a los meses me enviaron de España el diccionario de eclesiología, y ahí estaba mi voz, mi nombre, madre, iglesia, padre Carlos Rosell. Y lo gracioso es que yo soy R, Rosell, pero en ese diccionario también estaba Ratzinger, con R. Entonces cuando tú ves el índice, ves a los tigres, pues, Ratzinger y todos los teólogos bravos. Y claro, yo ahí no pinto nada, pero me pusieron. Entonces, ese diccionario de eclesiología publicado por la BAC, para mí fue motivo de alegría que se publicara una reflexión que hice sobre la iglesia como madre. ¿Qué tanto o qué tan importante fue el Word, el Microsoft Word, para la redacción de su tesis como licenciado, como doctor en Sagrada Teología?
Bueno, fue fundamental, ¿no? Porque Como yo licenciado en la uni. redactaba. No, en la uni no usé Microsoft para nada, doctor, ya te he dicho. En la uni puro número. Usó la máquina de escribir. Nada, en la uni todo es número. No, pero para el licenciamiento, para la tesis, para presentar la tesis de su título, para su título profesional de ingeniero, utilizó Ya. Microsoft Word, ¿no? Sí, pero muy poco, porque todos los contenidos de esa tesis eran números, fórmulas, diagramas. Lo habré usado, sí, pero... ¿Qué te digo? Si la tesis tenía 100 hojas, el texto escrito habrá sido 10. Más he usado, como te he dicho, cuando he sacado la licenciatura en teología. Ya. Que por cierto, tú no sabes el título de mi tesis de licenciatura. Tú sabes el título de mi tesis de doctorado. ¿Cuál es el título de mi tesis de doctorado? Lo dice siempre, al inicio. Sagrada Teología en... Doctor en Sagrada Teología en Escatología Ortodoxa. Ya, ese es el doctorado. Pero la licenciatura hice una tesis que es la siguiente, anota. Ya. Los manuales de escatología después del Concilio Vaticano II. Esa es mi tesis de licenciatura. Porque antes de ser doctor tienes que ser licenciado. Los manuales. De escatología Ya. después del Concilio Vaticano II. Ya. Esa es mi tesis de licenciatura. Y Ya. mi tesis de doctorado es la escatología ortodoxa. Ya. Y bueno, ¿y cómo fue el proceso, el tiempo o el estudio los pasos que tomó usted para la redacción de, eso, de la tesis de licenciatura y la tesis de doctorado? ¿Cómo los elaboró? Bueno, tu pregunta es interesante porque eso me lleva a decir que quien quiere escribir, ya lo he indicado, tiene que, lo primero, tener las ideas claras. ¿Cuál es el tema que voy a desarrollar? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuántos capítulos va a tener? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y tengo que transmitir las ideas de la forma más clara posible, porque la claridad es calidad. Entonces, 3 puntos. Primero, pensar bien el tema. Segundo punto, estructurar el tema en capítulos. Cuarto punto, ponerse a escribir pensando en el que va a leer. Yo tengo que pensar en el que va a leer. Es como la homilía. Tengo que pensar que lo que yo diga debe ser entendido. Tú has estado ahora en misa. Ahora he hablado de la cananea. Y decir que los judíos, a los paganos, ¿cómo les llamaban? Perros. Entonces ya lo que tú dices me pone contento, ya entendiste algo ya. Y cuando Jesús le dice a la cananea, a la sirofenicia, no es bueno que yo le dé el pan a los perros, Jesús está llamando a esta mujer como los judíos llamaban a los paganos. Pero la cananea ¿se enoja o no se enoja? Sí, bueno, sí. ¿Se enojó con Jesús? No se Bueno, enojó. le tuvo piedad, le tuvo misericordia, ¿no? ¿A quién? Mutuamente, pues, ¿no? Bueno, sigue, doctor. Y Y, y fue la redacción de sus trabajos, en un principio fue en una laptop sin webcam. Claro, yo tenía una laptop que era un ladrillo. El año 2004 o 2005, las laptops eran pesadas. Y yo me acuerdo que, sobre todo cuando ya tenía que redactar la tesis de licenciatura y luego la de doctorado, había que llevar la laptop a la biblioteca de la Universidad de Navarra, que es enorme, que es una biblioteca gigantesca y muy bien surtida, y todos los días me la llevaba y pesaba. Ahora ya no, y ahora pues son bastante delgadas y ligeras. Entonces también el internet recién estaba en auge, ahora evidentemente se usa más el internet. Entonces han cambiado los tiempos, pero lo que tienes en la cabeza no cambia, y por eso yo quisiera, ya que tu pregunta es sobre Microsoft Word, decirle sobre todo a la gente que no estemos tan pendientes de los equipos, de las máquinas. Hay que usar ciertamente la tecnología, hay que usar la laptop, hay que usar el internet, hay que usar el Facebook. Yo sé de muchas señoras que usan el Facebook para evangelizar, y bendito sea Dios, háganlo.
pero más importante es lo que tenemos en la cabeza, en el corazón. Más importante es lo espiritual. Más importante es cuidar la oración, por ejemplo. Más importante es el trato con Jesús, y a partir de ahí ya viene lo demás. Pero padre, si no tengo vanguardia, si no tengo avance tecnológico, ¿cómo mando el documento de Word por red a mi profesor que me está calificando? ¿Cómo mando el documento de Word a mi jefe de la oficina? ¿Cómo mando el documento de Word, que de repente puede ser un machote, al editor de la editorial? O sea, de alguna manera el Word es indispensable hoy en día. Por supuesto, yo no he dicho lo contrario, y también es indispensable el Internet. Pero más indispensable es Cristo. ¿Te quedó claro? Sí, padre. Ya. Y el Microsoft Word ha facilitado la vida de los estudiantes de colegio, de los estudiantes de instituto, de universidad, de los oficinistas, de las empresas del Perú y del mundo. Muy bien, doctor, tu cámara arriba. ¿Qué tanto ha sido ese cambio? ¿Qué tanto ha sido ese impacto? Ya en síntesis respondo tu pregunta y cierro la entrevista. Está claro que los avances tecnológicos facilitan la vida de los estudiantes de hoy. Está claro, lo veo en mis sobrinitos, que ellos ya no tienen tanto esfuerzo para recabar información o datos. Pero esto tiene también su contra, y es que no se educa a las nuevas generaciones a investigar, a buscar libros, a abrir un libro, a darle tiempo también a la lectura, y eso genera problemas. La lectura hace bien, los buenos libros hacen bien. Entonces, armonicemos por un lado el uso de la tecnología y por otro lado cultivemos ese hábito muy bueno de leer libros que edifican, que son clásicos. Que Dios Todopoderoso le bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Muchas gracias.